Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Buenísimo. Hoy vamos a estar hablando de patria y nación en Argentina Ajá, a través de la mirada del filósofo León Rosichner. En interesante. un mundo donde la globalización neoliberal parece dictar el ritmo, ¿qué significan realmente estos conceptos? Claro. ¿Siguen vigentes? Mm. Bueno, Rosichner lo que hace es invitarnos a cuestionar lo que damos por sentado Mm, sobre nuestra identidad como argentinos. ajá. Y nos lleva más allá de las definiciones simples. Mm, Y nos hace pensar en la compleja relación entre nosotros, la tierra y el tejido social. claro, ¿cómo impacta todo eso Exactamente. en nuestra identidad, ¿no? Exacto. Empecemos por la patria. Era... eh, Siempre se la asocia a la tierra, Sí. al suelo materno, Ya, ¿verdad? pero Hosichner hace una distinción entre patria y matria. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa distinción? Bueno, él argumenta que patria refleja un sistema donde el control y la propiedad de la tierra son centrales, Ajá. un sistema patriarcal. Mm, En cambio, la matria representa la tierra como fuente de vida, mm, como un espacio que nos nutre y nos contiene. ya veo, ya veo. Es como si patria se centra en la posesión, mientras que matria habla de una conexión más profunda. Tal cual, precisamente. No. Y acá Rosichner conecta con la idea de Marx sobre la naturaleza, Mm, como cuerpo objetivo de la subjetividad. qué complejo. En palabras más sencillas, Marx nos dice que no podemos separarnos de la tierra, que somos parte de ella. Claro que somos parte de un todo. Exactamente, No. exactamente. Entonces, si perdemos esa conexión con la tierra, perdemos también parte de quienes somos. Totalmente, sí, De nuestra esencia como argentinos, como personas. exactamente. Para Marx, la historia misma se basa en la naturaleza. Él habla de 4 condiciones esenciales para que la historia exista. A ver. Satisfacer necesidades, crear nuevas personas y cooperar entre nosotros. Ujú. Y todo esto ocurre en el contexto de la tierra, de la patria. Claro, o sea que para que exista la historia, para que exista el desarrollo humano, necesitamos ese contacto con la tierra, Sin duda. la patria. Exacto. Ok, entiendo. Pero, ¿dónde queda la nación en todo esto? ¿Es solo otro nombre para patria? No, no exactamente. Rosichner ve la nación como algo más abstracto, Ajá. una idea que surge con el cristianismo en Occidente. ¿Y eso en qué se traduce? ¿En qué se diferencia de la patria? Bueno, para Rosichner la nación se basa en una idea espiritualizada de pertenencia, Mm, que se aleja de la realidad material de la tierra. mm, En vez de una conexión tangible con el suelo, mm. se promueve una unidad superficial basada en la nacionalidad. Ya. Es como si se creara un sentido de pertenencia artificial. Correcto. No. Que no tiene en cuenta las diferencias reales que existen entre las personas. Tal cual. Y esto tiene implicaciones políticas importantes. A ver. Rosichner argumenta que la idea de nación puede usarse para ocultar la desposesión de la tierra y la explotación de los recursos por parte de unos pocos. ¿Y podrías darnos un ejemplo concreto de esto, para entenderlo mejor? Claro, Rosichner menciona la Guerra de Malvinas. Claro. El concepto de soberanía nacional se usó para desviar la atención de las desigualdades internas y la venta de recursos nacionales a intereses extranjeros. Se promovió un patriotismo fervoroso, Claro. pero se ignoró la realidad de la desposesión de la mayoría. Es decir, que la idea de nación puede ser manipulada, Exactamente. ¿no? Exacto. Para beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría. Y aquí entra en juego el impacto del neoliberalismo. Rosichner describe cómo las políticas de privatización en Argentina llevaron a la venta literal de los activos de la nación, alienando aún más a la gente de su tierra. Claro, es como si se estuviera vendiendo la patria al mejor postor. En cierto modo, sí. No. Lo que describe Rosichner es una forma de guerra librada por medios económicos. Las políticas neoliberales generan pobreza, desempleo, desintegración social. Claro. La conexión con la tierra, con la patria, se erosiona y se reemplaza por una lógica puramente mercantil. Qué interesante. Y en este contexto, ¿qué pasa con el individuo? Claro. ¿Cómo se vive esta situación a nivel personal? Bueno, Rosichner no se olvida del individuo. Ajá. Él habla del impacto del terror, especialmente en el contexto de la guerra sucia en Argentina. Un periodo oscuro de nuestra historia, sin duda. Para Rosichner, el terror es una herramienta fundamental para mantener este sistema de desposesión. La violencia estatal, la desaparición de personas, la censura generan un clima de miedo Claro. que paraliza a la sociedad.
La gente se aísla, se resigna a la supervivencia individual y pierde la capacidad de luchar por un futuro mejor. Es una imagen bastante desoladora, Sí. ¿no? Pero, si entiendo bien, Rosichner también ve destellos de esperanza. Así es. A pesar de la crítica a la izquierda tradicional, Sí. por su incapacidad para conectar con la dimensión humana de la crisis. Claro. Él reconoce el poder de los movimientos que surgen desde abajo. ¿Cómo cuáles? Movimientos como los piqueteros y las asambleas barriales son señales de un deseo de cambio. Claro, o sea, que la gente no se queda de brazos cruzados. Exactamente. Ya. Son expresiones de una necesidad profunda de justicia social, de una reconexión con la patria, como un espacio de solidaridad y dignidad. Y aquí es donde entra el tema del lenguaje. Exactamente. ¿Verdad? El lenguaje. El lenguaje. ¿A qué te referís? Rosichner habla de la importancia del lenguaje Ajá. en cómo concebimos la patria y la nación. El lenguaje puede ser una herramienta de liberación o de opresión. Me interesa eso. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro. Rosichner observa con preocupación la pobreza del lenguaje actual. La reducción de la experiencia humana a frases hechas y etiquetas vacías. Ajá. Ven esto un síntoma de una cultura que se está vaciando de significado. ¿Y qué ejemplos da de esto? ¿Qué ejemplos concretos usa? Por ejemplo, menciona el uso excesivo de la palabra boludo. Mira vos. Lo ve como una señal de una disminución en la capacidad de expresión, de una falta de profundidad en las relaciones humanas. Es curioso que mencione eso, ¿no? Ya. Pareciera algo trivial, pero tal vez refleja algo más profundo. Exactamente. También habla del uso de la frase tener sexo en lugar de hacer el amor. Claro. Es otra muestra de cómo se cosifica la experiencia humana. Se la reduce a un acto mecánico, Claro. vacío de la conexión emocional que implicaba hacer el amor. Es un punto interesante. Pareciera que Rosichner nos invita a recuperar la riqueza del lenguaje, Arco cual. ¿no? A usar palabras que expresen la complejidad de nuestra experiencia. Y no solo eso, también nos invita a analizar los símbolos que se utilizan para representar la patria. Figuras como Perón y Evita, por ejemplo, Claro. pueden convertirse en íconos que ocultan la realidad de la desposesión y la desigualdad. Es decir, que podemos caer en la trampa de venerar a las figuras sin cuestionar el sistema que las produce. Precisamente. La crítica de Rosichner nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay detrás de estos símbolos? ¿A quién benefician realmente? ¿Cómo podemos construir una patria que no se base en la idolatría de figuras, sino en la justicia social y la solidaridad entre todos los argentinos? Son preguntas que nos obligan a reflexionar profundamente sobre nuestro pasado y nuestro presente. Y nos llevan a la pregunta central: ¿cómo podemos, en este contexto de globalización neoliberal y de la herencia del terror, construir una patria que sea realmente justa y equitativa para todos? Esa es la pregunta que Rosichner nos deja. Y la respuesta, como él mismo sugiere, no vendrá de las élites políticas o económicas, sino de la capacidad del pueblo argentino para organizarse, resistir y crear un futuro diferente. Un futuro donde la patria no sea un concepto vacío, Exacto. sino un espacio donde todos podemos vivir con dignidad y esperanza. Tal cual. Y para profundizar en estas ideas, vamos a explorar algunos puntos clave de pensamiento de Rosichner. Claro. Empecemos por comprender cómo el poder, en su forma actual, opera para mantener este sistema de desposesión y alienación del que hablamos. Claro, Rosichner es muy claro al describir cómo el poder económico, en alianza con la clase política, los medios de comunicación y la religión, han logrado capturar al Estado y utilizarlo para sus propios fines. Te referís a lo que llama la compra de la patria. Exactamente. Se han apropiado de los recursos, de la tierra, de la capacidad productiva del país y lo han puesto al servicio de una minoría privilegiada. Mientras tanto, la gran mayoría de la población se ve sumida en la pobreza. Claro. ¿No? El desempleo, la desesperanza, se les niega el acceso a las necesidades básicas. Exacto. A la educación, a la salud. Es una forma de violencia silenciosa, pero no por eso menos devastadora. Claro. Se les arrebata la posibilidad de vivir una vida digna, de desarrollar su potencial, de participar plenamente en la sociedad. Y lo más perverso es que este sistema se presenta como la única opción posible. Claro. Se nos dice que no hay alternativa al neoliberalismo, que la globalización es inevitable,
que la pobreza es un problema individual. Es como una forma de control ideológico muy efectiva. Tal cual. Se naturaliza la desigualdad. Exacto. Se culpa a las víctimas por su situación. Sí. Se desmoviliza a la sociedad. Exacto. En este contexto, resistirse parece una tarea titánica. Sin duda es un desafío enorme. Rosichner habla de la importancia de recuperar la capacidad de indignación, de no aceptar pasivamente esta realidad injusta. Claro, pero ¿cómo podemos romper con el miedo? Claro. No, con la resignación, con la apatía que el sistema nos impone. Hay que recuperar la capacidad de pensar críticamente, de cuestionar el orden establecido, de imaginar alternativas. Y ahí es donde entran los movimientos sociales, los piqueteros, las asambleas barriales, todas estas expresiones de un descontento profundo con el sistema. Son la muestra de que la resistencia es posible. Exactamente. No, de que hay gente que no se resigna a vivir de rodillas. Son una fuente de esperanza, de inspiración, Ajá. de un futuro diferente. Claro, aunque Rosichner también es crítico con la izquierda tradicional. Sí. No, siente que a veces se queda atrapada en dogmas, Exactamente. en discursos vacíos, Sí. en una incapacidad para conectar con la realidad de la gente. Tal cual. Su crítica apunta a la necesidad de una izquierda que sea capaz de articular un discurso que conecte con las necesidades, las aspiraciones, los sueños de la gente común. Exacto. Una izquierda que no se limite a criticar el sistema, sino que proponga alternativas viables, que construya poder desde abajo, que sea capaz de movilizar a la sociedad hacia un cambio real. Una izquierda que recupere el sentido de la patria como un proyecto colectivo, Tal cual. ¿no? Como un espacio de justicia social, de solidaridad, de dignidad para todos. Y en ese camino, el lenguaje juega un papel fundamental. Rosichner nos invita a recuperar la potencia del lenguaje, a usarlo como una herramienta de transformación social. ¿Qué significa eso concretamente? ¿Cómo se traduce eso en acciones? Hay que nombrar las cosas por su nombre. Hay que desenmascarar la mentira. Ajá. Hay que construir un nuevo lenguaje que exprese la realidad de la opresión y la posibilidad de la liberación. Recuperar la capacidad de soñar. Exacto. No. De imaginar un futuro diferente, de construir una patria donde todos podamos vivir con dignidad y esperanza. Y eso implica también una revalorización de la cultura, de la educación, del arte, como herramientas fundamentales para la transformación social. Crear espacios donde la gente pueda expresarse libremente. Tal cual. No. Donde pueda desarrollar su creatividad, donde pueda construir una identidad colectiva basada en la solidaridad y el respeto mutuo. Exacto. Hay que romper con el individualismo, con el consumismo, con la cultura del miedo que el sistema nos impone. Recuperar el sentido de comunidad. Exactamente. No. De pertenencia, de responsabilidad, compartida por el destino de la patria. Y eso implica también una reconexión con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Con la matria que nos sustenta y nos da la vida. Defender nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio cultural, de la voracidad del capital transnacional. Construir un modelo de desarrollo que sea sostenible, que respete el medio ambiente, que garantice el bienestar de las generaciones futuras. Recuperar el control de nuestra economía, de nuestra política, de nuestro destino como nación. Luchar por una patria libre, soberana, justa. Exacto. Donde todos podamos vivir con dignidad y esperanza. Ya esa lucha empieza por cada uno de nosotros. Por nuestra capacidad de indignarnos, de organizarnos, de movilizarnos, de construir un futuro diferente. Un futuro donde la patria no sea solo una palabra vacía, Exacto. sino una realidad tangible, Tal cual. construida desde el amor, la solidaridad y el compromiso con el bien común. Un futuro donde la nación sea un faro de esperanza para el mundo. Un ejemplo de cómo la unidad, la justicia y el respeto por la diversidad pueden construir un mundo mejor para todos. Pero para construir ese futuro, primero debemos comprender las trampas que nos tiende el sistema. Rosichner nos alerta sobre el peligro de caer en la trampa de la argentinidad, de un nacionalismo vacío que se limita a exaltar símbolos y figuras sin cuestionar las estructuras de poder. Claro, es como si nos conformáramos con una imagen superficial de la patria, sin profundizar en las causas de la desigualdad y la injusticia. ¿Cómo podemos evitar caer en esa trampa? ¿Cómo podemos construir una patria que sea realmente inclusiva,
que represente los intereses de todos los argentinos. Para Rosichner, la clave está en la recuperación de la memoria histórica, en comprender cómo se ha construido este sistema de opresión y cómo se ha resistido a lo largo del tiempo. Es decir, no podemos construir un futuro mejor si no comprendemos nuestro pasado, si no aprendemos de los errores que se han cometido. Exactamente. La memoria histórica nos permite identificar las continuidades y las rupturas, las luchas y las conquistas, los héroes y los villanos que han marcado nuestro camino como nación. Y también nos permite reconocer a los verdaderos protagonistas de la historia, a los que han luchado por una patria más justa, a los que han defendido los intereses del pueblo frente a la voracidad de las élites. Es una memoria que nos inspira, que nos da fuerza, que nos recuerda que la lucha por la justicia social no es una utopía, sino una posibilidad real. Y en esa lucha, la educación juega un papel fundamental, ¿verdad? Sin duda. Rosichner habla de la necesidad de una educación crítica que nos permita comprender el mundo que nos rodea, que nos forme como ciudadanos conscientes y comprometidos. Una educación que no se limite a transmitir conocimientos, sino que nos enseñe a pensar por nosotros mismos, a cuestionar las verdades establecidas, a buscar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos como sociedad. Una educación que nos ayude a construir una identidad colectiva basada en valores como la solidaridad, la justicia, el respeto por la diversidad, el amor por la patria. Una educación que nos prepare para ser protagonistas del cambio, para construir un futuro donde la nación sea sinónimo de justicia social, de bienestar para todos, de respeto por la vida en todas sus formas. Y para eso es fundamental recuperar el valor del diálogo, ¿no? Totalmente. De la capacidad de escuchar al otro, de comprender sus necesidades, de buscar puntos de encuentro que nos permitan avanzar juntos hacia un futuro mejor. El diálogo es la herramienta fundamental para construir consensos, para resolver conflictos, para encontrar soluciones que beneficien a todos. Claro. Es la base de una democracia real, donde la participación ciudadana no se limita a votar cada 2 años, sino que se extiende a todos los ámbitos de la vida social. Un diálogo que debe ser sincero, respetuoso, Exacto. abierto a la diversidad de opiniones. Claro. Un diálogo que nos permita construir una patria donde todos nos sintamos representados, donde todos tengamos la oportunidad de vivir con dignidad y esperanza. Y en ese camino es fundamental también recuperar el valor del trabajo, ¿no? Del trabajo como fuente de dignidad, de realización personal, de construcción colectiva. Un trabajo que no sea sinónimo de explotación, de precariedad, de alienación. Un trabajo que nos permita desarrollar nuestras capacidades, aportar a la sociedad, construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones que vendrán. Un trabajo que esté al servicio de la patria, que contribuya al bien común, que nos permita vivir en armonía con la naturaleza, que nos ayude a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. En definitiva, creo que Rosichner nos invita a recuperar la esperanza, a no dejarnos vencer por el pesimismo, a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Nos recuerda que el futuro no está escrito, que depende de nosotros, de nuestra capacidad de luchar, de resistir, de construir. Nos invita a ser protagonistas de nuestra propia historia, a dejar de ser espectadores pasivos de la realidad que nos rodea. Nos llama a recuperar el sentido de la patria, no como un concepto abstracto, sino como un proyecto colectivo que nos convoca a todos a participar en la construcción de un futuro mejor. Un futuro donde la nación sea sinónimo de justicia social, de solidaridad, de respeto por la diversidad, de amor por la vida en todas sus formas. Un futuro que solo podremos construir si nos atrevemos a soñar en grande, a luchar por nuestros ideales, a trabajar incansablemente para hacerlos realidad. Un futuro donde la patria no sea solo un recuerdo del pasado, sino una promesa de un mañana mejor. Un futuro donde la nación se convierte en un faro de esperanza para el mundo. Exacto. Un ejemplo de cómo la unidad, la solidaridad y el respeto por la diversidad pueden construir un futuro mejor para todos. Sin duda. Y para seguir reflexionando sobre estos temas, te propongo que abordemos ahora el concepto de nación en el contexto actual. ¿Cómo se resignifica la idea de nación en un mundo globalizado? Buena pregunta. ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan para la construcción de una identidad nacional en el siglo XXI? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestra nación, ¿no? Totalmente. Y creo que la respuesta no es sencilla.
Hay que analizarla desde diferentes perspectivas. Exacto, hay que tener en cuenta los cambios profundos que se están produciendo a nivel global y cómo estos impactan en nuestra identidad como argentinos. Claro, la globalización, la tecnología, los movimientos migratorios, todo eso está reconfigurando el mapa del mundo y nuestra forma de entender la nación. Sin duda, es un desafío complejo, pero también una oportunidad para repensar nuestra identidad, para construir una nación más inclusiva, más justa, más conectada con el mundo. Y para profundizar en estas ideas, te invito a que continuemos esta conversación en la próxima parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Será interesante analizar cómo estos conceptos de patria y nación se articulan con la realidad actual de Argentina. Exactamente. Y cómo podemos, desde nuestro lugar, contribuir a la construcción de un futuro mejor para todos. Y en ese camino hacia un futuro mejor, creo que es importante detenernos un momento en el concepto de matria que mencionábamos antes, ¿te acordás? Esa idea de la tierra como fuente de vida, como un espacio que nos nutre y nos contiene. Sí me parece una idea muy poderosa en contraste con la patria, que se centra en la posesión y el control a matria. Nos habla de una relación más profunda, más orgánica con la tierra. Exacto. Y para entender mejor este concepto, podemos recurrir a la obra de otro pensador argentino, Rodolfo Kusch. Él exploró en profundidad la cosmovisión de los pueblos originarios andinos, donde la tierra no es vista como un objeto inerte, sino como un ser vivo, una madre que nos da la vida. Es interesante esa perspectiva. ¿Podrías contarnos un poco más sobre la visión de Kusch? Claro, Kusch hablaba del estar siendo americano, una forma de ser en el mundo que se basa en la armonía con la naturaleza, la reciprocidad, la complementariedad. En esta cosmovisión, la tierra no es algo que se posee, sino algo de lo que se forma parte. Entonces, la idea de matria estaría más cerca de esa cosmovisión indígena que de la visión occidental de la tierra como un recurso a explotar. Sin duda, y creo que recuperar esa visión es fundamental para repensar nuestra relación con la patria. No se trata de idealizar el pasado o de negar los avances de la modernidad, sino de integrar lo mejor de ambas visiones. Me parece un punto muy importante. No se trata de volver a un pasado idílico, sino de aprender del pasado para construir un futuro más sostenible, más justo, más en armonía con la naturaleza. Exactamente. Y en ese sentido, la matria no es solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible que debemos defender. Pensar en la lucha de las comunidades indígenas por la defensa de sus territorios, en la resistencia de los campesinos, frente al avance del agronegocio, en los movimientos ecologistas que buscan proteger la biodiversidad. Son ejemplos concretos de cómo la idea de matria se traduce en acción en una lucha por proteger lo que nos da la vida. Así es, y creo que esa lucha nos interpela a todos. No podemos ser indiferentes al saqueo de nuestros recursos naturales, a la destrucción de nuestros ecosistemas, a la contaminación de nuestro aire y nuestra agua. Es una responsabilidad compartida, ¿verdad? La matria no es solo un lugar físico, sino un espacio que debemos cuidar y proteger entre todos. Precisamente, y esa responsabilidad implica también repensar nuestro modelo de desarrollo, nuestro sistema económico, nuestras formas de consumo. No podemos seguir con un modelo que se basa en la explotación ilimitada de los recursos naturales en el crecimiento económico a cualquier costo. Necesitamos un modelo que sea sostenible, que respete los límites de la naturaleza, que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Es un cambio profundo, sin duda, pero creo que es un cambio necesario si queremos construir una patria que sea realmente habitable para todos. Y en ese camino la educación juega un papel fundamental, ¿no? No solo la educación formal, sino también la educación popular, la educación ambiental, la educación en valores. Claro, necesitamos una educación que nos enseñe a valorar la matria, a comprender su importancia para nuestra vida, a cuidarla y protegerla, una educación que nos forme como ciudadanos responsables comprometidos con la construcción de un futuro sostenible. Y hablando de educación, Rosicner también nos invita a ser críticos con la información que recibimos, ¿no? En un mundo saturado de información, de noticias falsas, de propaganda, es fundamental desarrollar nuestra capacidad de discernir, de analizar, de cuestionar. Sin duda, Rossini nos alerta sobre el peligro de la manipulación mediática, de la construcción de realidades ficticias que sirvan a los intereses de los poderosos. Nos invita a ser ciudadanos informados, a no dejarnos engañar por las apariencias, a buscar la verdad detrás de los discursos dominantes. Y en ese sentido, la educación crítica es fundamental, ¿no? Una educación que nos enseñe a pensar por nosotros mismos, a no aceptar pasivamente lo que nos dicen, a desarrollar nuestro propio criterio. Exacto, necesitamos una educación que nos forme como ciudadanos libres, capaces de analizar la realidad, de tomar decisiones informadas, de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y para eso también es fundamental recuperar el valor del diálogo, ¿no? De la capacidad de escuchar al otro, de comprender sus puntos de vista, de construir puentes de entendimiento.
Sin duda, en un mundo cada vez más polarizado, donde el odio y la intolerancia parecen ganar terreno, es fundamental recuperar el valor del diálogo como herramienta para la construcción de una sociedad más democrática, más plural, más inclusiva. Un diálogo que se base en el respeto, en la escucha atenta a la búsqueda de puntos en común, un diálogo que nos permita superar las diferencias y construir juntos un futuro mejor. Y en ese camino creo que también es importante recuperar el valor de la esperanza. Rossi Schnitzler, a pesar de su crítica al sistema, no cae en el pesimismo o la resignación. Él cree en la posibilidad de un futuro mejor, un futuro donde la patria y la matria sean realidades tangibles, construidas desde la solidaridad, la justicia y el amor. Es un mensaje esperanzador, sin duda. Y creo que es un mensaje que necesitamos en estos tiempos difíciles. Un mensaje que nos invita a no bajar los brazos, a seguir luchando por nuestros sueños, a creer en la posibilidad de un mundo mejor. Y esa lucha, como decíamos antes, comienza por cada uno de nosotros, por nuestra capacidad de indignarnos frente a la injusticia, de organizarnos para defender nuestros derechos, de movilizarnos para construir un futuro diferente. Un futuro donde la patria no sea solo un concepto vacío, sino un espacio donde todos podamos vivir con dignidad y esperanza. Un futuro donde la matria sea cuidada y protegida para que siga siendo fuente de vida para las generaciones venideras. Un futuro que solo podremos construir si nos atrevemos a soñar en grande, a luchar por nuestros ideales, a trabajar incansablemente para hacerlo realidad. Y para seguir reflexionando sobre estos temas, te propongo que abordemos ahora el concepto de nación. En el contexto actual, ¿cómo se resignifica la idea de nación en un mundo globalizado? ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan para la construcción de una identidad nacional en el siglo XXI? Es una pregunta compleja. Por un lado, la globalización tiende a homogeneizar las culturas, a diluir las fronteras nacionales. La economía global, las redes sociales, los medios de comunicación masivos, todo eso nos conecta e influye de manera transversal sin importar dónde estemos. Claro, es como si viviéramos en una aldea global, donde las distancias se acortan y las diferencias se atenúan. Exactamente. Pero por otro lado, también vemos un resurgimiento de los nacionalismos en diferentes partes del mundo. Movimientos que reivindican las identidades nacionales, las tradiciones locales, las fronteras cerradas. ¿Y cómo se explica esa contradicción? Globalización y nacionalismo al mismo tiempo. Yo creo que en parte es una reacción a la propia globalización. Frente a la sensación de pérdida de identidad, de desarraigo, de incertidumbre que genera la globalización, mucha gente busca refugio en lo conocido, en lo propio, en lo nacional. Es como si se aferraran a la idea de nación como un ancla en un mundo que cambia demasiado rápido. En cierto modo, sí. Pero también hay que tener en cuenta que el nacionalismo puede ser manipulado con fines políticos, como veíamos antes con el ejemplo de la Guerra de Malvinas. La idea de nación puede usarse para movilizar a la gente, para generar un enemigo externo, para justificar políticas que en realidad benefician a unos pocos. Entonces, ¿cómo podemos construir una identidad nacional que no sea excluyente, que no se base en la oposición a los demás? ¿Cómo podemos ser argentinos en un mundo globalizado sin caer en las trampas del nacionalismo? Creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre lo local y lo global, en reconocer que somos parte de una comunidad global, pero sin renunciar a nuestra identidad, a nuestra historia, a nuestra cultura. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Por ejemplo, podemos promover el intercambio cultural con otros países, pero al mismo tiempo valorar y difundir nuestra propia cultura. Podemos participar en la economía global, pero al mismo tiempo fortalecer nuestra economía local. Podemos estar conectados con el mundo a través de las redes sociales, pero al mismo tiempo cultivar los vínculos con nuestra comunidad, con nuestro barrio, con nuestra ciudad. Es decir, ¿se trata de ser ciudadanos del mundo sin dejar de ser argentinos? Exactamente. Y creo que esa es la gran tarea que tenemos por delante, construir una nación que sea abierta al mundo, pero al mismo tiempo arraigada en nuestra historia, en nuestra cultura, en nuestros valores. Una nación que sea un espacio de encuentro, de diálogo, de construcción colectiva, tal cual, donde todos nos sintamos parte, sin importar nuestro origen, nuestra ideología, nuestras creencias. Una nación que sea un faro de esperanza para el mundo. Un ejemplo de cómo la diversidad, la solidaridad y el respeto pueden construir un futuro mejor para todos. Y para cerrar esta inmersión profunda, me gustaría volver a la pregunta inicial. ¿Qué significan realmente patria y nación en el mundo actual?
¿Siguen vigentes estos conceptos? Yo creo que sí, pero con nuevos significados. Patria ya no puede ser solo la tierra que nos vio nacer, sino un espacio que debemos construir y cuidar entre todos. Un espacio de justicia social, de solidaridad, de respeto por la diversidad, un espacio donde todos podamos vivir con dignidad y esperanza. Y nación ya no puede ser una identidad impuesta desde arriba, Exacto. sino un proyecto colectivo que se construye desde abajo, Tal cual. desde la participación ciudadana, Sí, desde el diálogo. desde la búsqueda del bien común, Claro. una nación que sea abierta al mundo, Sí. pero al mismo tiempo arraigada en nuestra historia, Exacto. en nuestra cultura, Ajá. en nuestros valores. Y para construir esa patria y esa nación, necesitamos recuperar la esperanza, la capacidad de soñar, la fuerza para luchar por un futuro mejor. Necesitamos ser protagonistas de nuestra propia historia, no espectadores pasivos. Necesitamos creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de transformar la realidad. Muchas gracias por compartir tus ideas y reflexiones con nosotros. No, por favor. Ha sido una inversión profunda y enriquecedora. Gracias a vos por la invitación. Y a todos ustedes, gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.